Bueno, vamos a continuar en todo caso con esta parte del curso que es el Solving Case de este módulo. Como ustedes saben, en gestión centrada en el paciente 2026, transformando la práctica asistencial, hemos visto eh, dentro de las materias o los módulos en los que estamos avanzando, el tema de seguridad del paciente con enfoque centrado en la persona, calidad, ética y mejora continua, y también participación del paciente y la familia como estrategia de seguridad asistencial. Les hemos preparado entonces este caso clínico o caso de contexto, digamos, que vamos a leer para entenderlo y entonces plantear algunas preguntas y ustedes aprendiendo, digamos, o avanzando con este proceso educativo, podrían plantear las respuestas que vamos a resolver también. Entonces, tenemos el Hospital de San Lucas que ha lanzado un proyecto para mejorar la seguridad asistencial en su unidad de cuidados intensivos y servicio de atención primaria, incorporando el enfoque centrado en la persona y la participación activa del paciente y la familia. Un equipo multidisciplinario entre médicos, enfermería, administrativos, representantes de pacientes ha sido designado para implementar estrategias de reducción de daños prevenibles. La doctora Ana fue designada como líder del proyecto y en las primeras reuniones toma las siguientes notas. El equipo muestra resistencia a involucrar pacientes y familias por miedo a perder tiempo o generar conflictos. Esto es algo muy común que vamos a ver en las unidades hospitalarias, por ejemplo. No se explora la experiencia de enfermedad del paciente. Normalmente no se explora temas de sentimientos, de ideas, de impacto funcional. Eso es algo que comúnmente no se está acostumbrado en los entornos hospitalarios, es algo que no sucede. Existen silencios sobre errores y no se abordan desacuerdos sobre cómo integrar la participación. Es muy común que en la cultura hospitalaria todo el tema de reporte de eventos adversos, errores, fallas o cuasi fallas, normalmente existe una cultura de reproche cuando estos son reportados, cuando en realidad hay que fomentar su reporte para que todos aprendamos entre todos de lo que puede suceder y cómo evitarlo. Entonces, es a lo que se refiere esta viñeta, que existen silencios sobre errores y no se abordan desacuerdos de cómo integrar la participación. Parte del equipo parece desmotivado y no se compromete con planes de participación en decisiones. Entonces es importante abordar también el tema de la motivación, del propósito de la unidad de salud, en este caso unidad de cuidados intensivos y la unidad de atención primaria, am, y para que las personas se comprometan con los planes de participación en la toma de decisiones. Algunos no asumen responsabilidad de errores evitables con participación familiar. Es decir, que al no involucrar a la familia, no se asume, digamos, la responsabilidad de esos errores que pueden suceder por la falta de involucramiento familiar o por no involucrar a la familia directamente. No hay claridad en los objetivos compartidos de reducción de daños. Como ustedes ya saben, hasta 1 de cada 10 pacientes pueden resultar en algún daño cuando ingresan a unidades hospitalarias. Y por supuesto que hasta 50% de los errores o las lesiones o eventos adversos pueden ser prevenibles. Entonces, esos son los objetivos compartidos que no se conocen en la unidad. Em, Ana, en todo caso, percibe que tendrá que actuar para alcanzar los resultados esperados, que sería la reducción de daños en un 15% con participación de las personas, los pacientes y sus familiares, según la evidencia que hemos dado en las charlas anteriores. Bien, entonces, la pregunta número uno, ustedes como gestores en sus unidades de salud, como líderes en sus unidades, si estuvieras en el lugar de Ana y como líder del proyecto, ¿cuál sería tu primera acción para abordar estos problemas? Comento, por supuesto, que este tipo de preguntas y respuestas no son absolutas. Todo siempre va a depender del contexto, de la capacidad de liderazgo, de la capacidad de los equipos, de las políticas hospitalarias. Pero estas preguntas y respuestas son orientadoras hacia las cosas que podemos hacer como gestores en el sistema. Entonces, la primera opción sería implementar solo protocolos técnicos nuevos y reducir tiempos de discusión con los pacientes. Opción B, fomentar un espacio donde el equipo comprenda las estadísticas de seguridad y los beneficios de la participación del paciente y la familia en el enfoque centrado en la persona. Opción C, aplicar sanciones a quienes no involucren pacientes para reforzar la disciplina. Opción D, delegar la exploración de la experiencia de enfermedad a un consultor externo. Hemos planteado estas opciones de respuestas
Y en este caso, este sería un buen momento para que usted ponga pausa en este video, reflexione sobre la pregunta y las respuestas, puede hacerlo de forma individual o en equipo, y entonces planteamos a continuación la respuesta. Vamos a dar un momento, ponga pausa, reflexione, argumente y continuamos. Bien, vamos a seguir con la respuesta a esta pregunta. La respuesta más correcta sería fomentar un espacio donde el equipo comprenda las estadísticas de seguridad y los beneficios de la participación del paciente y la familia con el enfoque centrado en la persona. Esto es importante. La justificación, justo como lo vimos en nuestra charla, en la diapositiva de la introducción estadística a la seguridad, 1 de cada 10 pacientes resulta dañado cuando ingresa a la unidad. Esto a veces y personal de salud no lo conoce. Sabe que puede haber daños, pero no dimensiona la magnitud del daño. Am, También saber que más de la mitad es prevenible y la participación del paciente puede reducir daños hasta en un 15%. Entonces, involucrar al paciente y a su familia, cuando menos nos estaría reduciendo el 15%. Esto si lo compartimos con el equipo de salud, le dará más un sentido y un propósito de sí hacer la acción de involucrar al paciente y a la familia. Entonces, normalmente cuando queremos afectar positivamente la motivación, tenemos que apelar a la razón. La razón son conceptos, datos y evidencia. Si demostramos esta evidencia, la persona naturalmente razona, el personal de salud, y naturalmente cambia su comportamiento hacia el involucramiento de las personas y la familia. Un líder eficaz debe priorizar lo primero, que es la comprensión del enfoque centrado en la persona, que tiene que ver con la calidad técnica, la calidad interpersonal y la seguridad. Mientras más argumentos demos al respecto, a la persona le va a hacer más sentido que, claro, la seguridad es importante, la calidad interpersonal, que tiene que ver con el trato digno, amable, respetuoso, y que considera a la persona, también es importante, más allá de que también es importante la calidad técnica, buen diagnóstico, buen tratamiento. Hay beneficios económicos que son directos para la unidad de salud, pero también indirectos para la unidad de salud y directos para la persona, el paciente o la familia. También hay beneficios éticos de hacer partícipes a las familias y a los pacientes con un objetivo que se compartió en la conferencia, en la diapositiva de los beneficios de incluir a las personas y sus familias. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Ana intuye que la resistencia del equipo se debe a falta de confianza para explorar la experiencia de una enfermedad del paciente y la familia. ¿Cómo puede un líder fomentar la confianza para adoptar la participación? Bien, veamos las opciones. Opción A, evitando hablar de errores pasados para no desmotivar al equipo. Opción B, promoviendo espacios de conversación donde se compartan experiencias clínicas, vulnerabilidades y se explore la experiencia de la enfermedad, como plantea Stuart en su enfoque centrado en la persona. Opción C, delegando todas las decisiones de participación al equipo sin intervención. Opción D, premiando solo el cumplimiento de protocolos técnicos. Bien, este es momento entonces de volver a revisar la pregunta, reflexionar sobre las respuestas. Usted puede poner pausa a este video para argumentar en relación a las posibles respuestas y entonces continuamos. Bien, vamos a ver la respuesta. La más cercana o la más alineada sería promoviendo espacios de conversación donde se compartan experiencias clínicas, vulnerabilidades y se explore la experiencia de la enfermedad. ¿Cuál es la justificación al respecto? La confianza se construye con vulnerabilidad y transparencia. Aquí hago una pausa. Vulnerabilidad es darnos cuenta que no somos perfectos, que todos podríamos cometer algún error como personal de salud, pero que como equipo podemos atenderlos y solventarlos. Y si los compartimos, de hecho, podemos prevenirlos. Como vimos en la diapositiva, en la conferencia de atención centrada en el paciente o la persona, el paciente deja de ser solo los órganos y pasa a ser una persona holística en su red familiar y comunitaria. El líder debe ser el primero en modelar esta apertura, igual que en la charla sobre la confianza basada en vulnerabilidad. Entonces, sí, definitivamente, ustedes como gestores del sistema, gestores de salud, que se vuelven los líderes del sistema, son los primeros que tienen que tener este enfoque para poder fomentarlo. Recordar estas palabras que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, ustedes como gestores del sistema pueden poner de frente que este sistema de salud se compone por aspectos de calidad.
Entre ellos, claro, la calidad técnica, pero muy importante la interpersonal, donde se involucra el enfoque centrado en la persona, y también la seguridad, donde involucrando a las personas y las familias, disminuimos los riesgos y favorecemos desenlaces positivos para las personas que atendemos. Entonces, promover espacios de conversación tiene mucho que ver con liderazgo y se comparten experiencias clínicas. En México tenemos ciertos documentos relacionados con la certificación de los hospitales. Ocupamos los de la Joint Commission, justamente. Y cuando hablamos de errores, hay un aspecto que se llama la octava acción esencial de seguridad del paciente. Tiene que ver con una cultura de seguridad. Pero también la séptima acción esencial de seguridad del paciente es reportar esos eventos adversos, fallas o cuasi fallas. Es decir, generar una cultura de comunicación entre el personal de salud para que todos conozcamos los riesgos que están sucediendo y así compartamos las experiencias para evitar que vuelvan a suceder. Se aprende más de las experiencias erróneas, digamos, de las personas y con eso se evita el ocultamiento de ellas. Muy bien, sigamos entonces con la pregunta número 3. A medida que Ana construye confianza, percibe que el equipo empieza a hablar, pero evita discutir cómo involucrar familias por temor a conflictos. ¿Cómo puede Ana abordar el temor al conflicto? Opción A, creando un espacio donde los desacuerdos sobre participación del paciente y la familia sean bienvenidos y se discutan abiertamente. Opción B, evitando cualquier discusión para mantener la armonía. Opción C, permitiendo que los conflictos surjan de manera natural y sin intervención. Opción D, tomando todas las decisiones de participación sin consultar al equipo. Muy bien. Pongamos pausa en esta pregunta para que argumentemos en relación a cada una de las respuestas, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y entonces decidamos cuál es la respuesta concreta final, para entonces pasar a la siguiente diapositiva donde expresamos la respuesta. Ponemos pausa y continuamos. Bien, la respuesta más cercana en este caso sería crear un espacio donde los desacuerdos sobre participación del paciente y la familia sean bienvenidos y se discutan abiertamente. En este caso, tiene mucho que ver con la gestión, por supuesto, el manejo de conflictos, pero también la generación de confianza. ¿Cómo se genera confianza? Lo vimos también en las charlas, cuando uno crea compromisos y los cumple. Y el personal directivo o gestor del sistema es el primero que debe identificar cuáles son los compromisos a los que se va a comprometer, valga la redundancia, porque son los primeros que debe cumplir. El enfoque centrado en la persona es uno de los compromisos que puede adoptar su institución de salud y que debe de respetarse desde las áreas directivas, para entonces poderlas bajar en cascada con comportamiento, no solamente con reglas o documentos o políticas, sino con evidencia de comportamiento e involucramiento por parte del liderazgo de su institución. Entonces, crear un espacio donde los desacuerdos sobre la participación del paciente y la familia sean bienvenidos y se discutan abiertamente. Si queremos cambiar hacia una cultura de enfoque centrado en la persona, desde la alta gerencia, por supuesto, es muy viable que haya espacios para hablar al respecto y no que se minimicen y volvamos a ver a las personas como órganos, como números, como enfermedades. ¿Cuál es la justificación entonces? Un conflicto saludable mejora la toma de decisiones y previene resentimientos. Tener apertura directa sobre lo que está sucediendo nos permite a todos darnos cuenta de que la cultura es de apertura y no de persecución, sino de resolución de las situaciones, como se explicó en la presentación. La evitación genera indiscutibles y falsos consensos, es decir, no hablar al respecto de los problemas se generará una especie de tabú de hablar de este tipo de cosas, que se vuelven en todo caso indiscutibles o paradigmas de así es como se hacen las cosas, y eso empieza a perjudicar a la organización. También pudiera haber falsos consensos, no verbalizados, no hablados. Y la herramienta principal es la indagación humilde y abierta para entender mutuamente. Es decir, sin persecución, como lo dijimos, sino escuchar opiniones, poner alternativas, plantear experiencias, etcétera. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Ana nota que ahora el equipo se anima a compartir ideas, pero las acciones de participación no se ejecutan.
¿Qué estrategia debería utilizar para aumentar el compromiso del equipo con la participación del paciente y familia? Entonces, busca más que se ejecuten las acciones. Opción A sería dejar que cada uno decida libremente cómo involucrar pacientes. Opción B, asegurarse de que cada decisión sobre planes de participación quede documentada y confirmada por todas y todos, como roles, tiempos, por qué y para qué. Opción C, delegar toda la ejecución sin seguimiento. Opción D, enfocarse solo en premios individuales por buen desempeño técnico. En este momento, ponemos pausa a la pregunta, argumentamos sobre las respuestas, pros y contras, para continuar con la siguiente diapositiva que plantea la respuesta correcta. Continuamos. La respuesta correcta en este caso sería asegurarse de que cada decisión sobre planes de participación quede documentada y confirmada por todas y todos, como los roles, los tiempos, el por qué y el para qué. Obviamente esto está justificado, como vimos en la definición de participación. El involucramiento activo requiere de claridad. ¿Qué va a hacer cada quien? Por eso se plantean roles. ¿Qué le corresponde a la familia? ¿Qué le corresponde al paciente, a la persona, digamos? ¿Qué le corresponde al personal de salud? Con total claridad. Hay que documentar pedidos efectivos o solicitudes, que es el solicitante, el receptor, la aclaración específica, aceptación explícita y generar el compromiso real, evitar falsos consensos, que esté alineado con el enfoque centrado en la persona y la mejora continua. Entonces, en este sentido, para que realmente se lleve a la acción la participación, y el enfoque centrado en la persona, pues hay que plantear esos roles que queden documentados, que queden de forma explícita, que sean verbalizados, y cuáles son los roles, cuáles son los tiempos, en qué momento se van a hacer las cosas, por qué se van a hacer las cosas y para qué. Las preguntas por qué y para qué son las que más orientan al propósito, a la razón de ser, a la misión del proceso y que obviamente le hace sentido al personal de salud y es más fácilmente adoptable ese comportamiento y esa política cuando se le explica el por qué y el para qué. Entonces, es muy conveniente plantearlo. Vamos a la siguiente pregunta. Ana quiere que el equipo asuma responsabilidad de los planes de participación. ¿Cómo puede fomentar la responsabilidad? Opción A, implementando revisiones periódicas donde los miembros den cuenta de avances en participación y uso del ciclo PDCA adaptado. El ciclo PDCA es el de mejora continua. Opción B, evitando hablar de errores para no generar culpa. Opción C, dejar que cada uno se autoevalúe sin seguimiento. Opción D, aplicar solo sanciones externas. Bien, en este momento ponemos pausa y reflexionamos sobre cómo hacer que el equipo asuma responsabilidad de los planes de participación y cómo fomentar la responsabilidad. Ponemos pausa y continuamos. Bien, ¿cuál es la respuesta a ese planteamiento? Lo más cercano es implementar revisiones periódicas donde los miembros den cuenta de avances en participación y el ciclo de mejora continua. PDCA, como ustedes saben, es planear, hacer, verificar y actuar, por sus siglas en inglés. Plan, Do, Check, Act. Entonces, ¿cuál es la justificación? La responsabilidad se refuerza con claridad de expectativas y seguimiento. Entonces, se tiene muy claramente qué es lo que esperamos de la participación y la responsabilidad del personal de salud para que implemente el modelo de enfoque centrado en la persona. El ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, que está adaptado a atención primaria de salud, pues permite obviamente evaluar el progreso. Es decir, se evalúa la planificación, qué vamos a hacer, cuál es la política y cómo vamos a involucrar la participación de la familia y el paciente. ¿Cómo lo hacemos formalmente? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Bajo qué preguntas? ¿Qué premisas? ¿Qué roles? ¿Cómo se verifica? Lo anotamos en el expediente clínico, lo comentamos en las reuniones de comité, del servicio. ¿Y qué es lo que hacemos una vez que verificamos? Actuamos para una implementación plena. Ahí es donde en ese plan de mejora se pueden corregir desviaciones y promover una cultura de rendición de cuentas. Insisto, puede quedar anotado y planteado en el expediente clínico, que es nuestro mejor documento de seguimiento clínico, de continuidad de la atención, por supuesto, pero a la vez también hasta jurídico y legal. Ah, y bueno,
A través del expediente clínico, a través de ciertos formatos y de los comités de salud de revisión, digamos, se puede en todo caso generar esta cultura de rendición de cuentas para lograr realmente una implementación de la política, de participación de la familia y de participación de la persona. Recordar también que en la conferencia lo vimos, la Joint Commission también tiene estándares específicos de educación de de la familia y el paciente. Ese es uno de los indicadores. Y el cuidado también que debe tener la familia con el paciente. Son dos estándares de certificación o de calidad internacional que conviene que involucremos en nuestras organizaciones y que tengamos cómo evidenciar que están sucediendo. Por eso, plantear esta cultura de rendición de cuentas será muy conveniente. Siguiente pregunta. Los tiempos apremian y Ana recibe, perdón, los tiempos apremian y Ana percibe que algunos priorizan logros individuales sobre resultados colectivos de seguridad. ¿Cómo puede asegurarse de que el equipo priorice resultados colectivos? Opción A, publicar metas compartidas. ah, bueno, lo repito. Opción A, publicar metas compartidas de reducción de daños, 15% con participación de la familia y el paciente, en tableros visuales y celebrar logros colectivos. Opción B, enfocarse solo en los logros individuales de protocolos. Opción C, dejar que cada miembro elija sus prioridades. Opción D, evitar publicar resultados para no generar presión. Hacemos pausa en esta pregunta, argumentamos y reflexionamos sobre las respuestas, pros y contras, y continuamos para ver la siguiente respuesta. Muy bien. La respuesta sería publicar metas compartidas de reducción de daños, por evidencia, el 15% de reducción con participación del paciente y la familia, en tableros visuales y celebrar logros colectivos. La justificación sería que los equipos necesitan un propósito compartido y energía de pertenencia, publicar y celebrar resultados colectivos, que se vio también en la diapositiva de beneficios y estadísticas, fomenta orgullo de equipo y alinea con los atributos de la calidad, que es efectividad y equidad, y la reducción demostrada de daños cuando se involucra al paciente y a la familia. Bien, déjenme argumentar al respecto también. Es bueno, por supuesto, es conveniente que haya metas individuales de reducción de riesgos y de daños. La prestación de los servicios al final se hace como un acto individual. Una cirugía la genera el cirujano, su colaborador, el equipo de salud. Pero cada uno debe tener, sí, por supuesto, asumir la responsabilidad individual del cuidado de las personas y de sus familias, pero también somos un equipo. Y en un equipo, vamos a poner el ejemplo, no es más importante en un equipo de básquetbol, por ejemplo, no es más importante el ala que el poste, que el movedor de bola. Todos cumplen una función específica. Y el objetivo final es meter más canastas que el equipo contrario. Entonces, cuando se tiene un objetivo compartido, se respeta la función de cada uno de los roles y participantes y se colabora para alcanzar las metas comunes. En este caso, reducción de daños a las personas que atendemos. En ese caso es importante, sí, compartir en tableros para generar una cultura de pertenencia, por supuesto, y saber que se está trabajando de forma colaborativa. Si bien sí se realizan las acciones de forma individual en algún momento, se sabe que se está trabajando en un equipo, que es diferente a un grupo. Un grupo solamente es una cantidad de personas agrupadas. Un equipo comparte un compromiso, comparte un objetivo y una misión. Muy bien. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. Ana integra ahora calidad, ética y mejora continua. ¿Qué componente clave del enfoque centrado en la persona debe enfatizar para explorar la experiencia de enfermedad y fortalecer la participación? Opción A, solo aspectos técnicos y protocolos. Opción B, explorar sentimientos, ideas e impacto funcional del paciente en su contexto familiar y comunitario, como plantea Stewart, integrando autonomía y compasión. Opción C, enfocarse exclusivamente en costos económicos. Opción D, limitar la participación de la familia solo en casos terminales. Pongamos pausa en esta pregunta, argumentemos pros y contras de cada una de las opciones y pasamos a la respuesta para reflexionarla. Bien,
En este caso, antes de pasar a ver la respuesta directamente, vamos a argumentar sobre estas mismas opciones. Cuando se abordan solamente aspectos técnicos y protocolos, incluso la misma prestación de los servicios se deshumaniza y terminamos enfocándonos solamente a documentos con falta de seguimiento real o experiencial. ¿Qué está sucediendo en nuestros servicios de salud? Cuando nos enfocamos exclusivamente en costos económicos, de igual manera, solamente pareciera que hay un interés de la institución o de la organización por los intereses económicos que pudiera tener, pero no demostrar un auténtico y genuino interés en las personas que atendemos. Cuando se limita la participación a la familia solo en casos terminales, no implementamos una visión de enfoque centrado en la persona y la participación de la familia. Entonces también carecemos de los beneficios de reducir hasta en un 15% los riesgos evitables por no involucrar a la familia. Pasemos entonces a la respuesta. Explorar sentimientos, ideas e impacto funcional del paciente en su contexto familiar y comunitario, como plantea Stuart, integrando autonomía y compasión. ¿A qué nos referimos con esto? Se definió en la diapositiva de paciente contra persona, recordando que paciente al final es la persona con una connotación de enfermedad y que muchas veces el enfoque biomédico propio de la medicina y de nuestra formación médica se ha enfocado siempre en los órganos, en los sistemas, y hemos dejado muy de lado el componente personal, el componente social y psicológico que pueda tener la persona. En el glosario de la OMS, la atención central en la persona considera al individuo como un todo, con sus determinantes sociales y su familia, y esto es el segundo componente clave de la medicina centrada en el paciente, aumentar la autonomía y la compasión ética. Reflexionemos un poco más al respecto. La pregunta planteaba qué componente del enfoque central en la persona debe enfatizar para explorar la experiencia de la enfermedad y fortalecer la participación. Cuando hablamos de experiencia de la enfermedad, recordamos el esquema que vimos. Si bien una enfermedad está ya caracterizada en los libros con signos, con síntomas, con parámetros de laboratorio, con imágenes por tomografía, etcétera, y eso es cómo se define la enfermedad. La experiencia de la enfermedad, que es cómo se padece la enfermedad por cada individuo, es diferente en la enfermedad propia. Muchas personas pueden tener la misma enfermedad, pero padecerla de forma diferente. Su experiencia en relación a la enfermedad, qué es lo que piensan, sienten, perciben en relación a la enfermedad, tiene mucho que ver justo cómo va a ser su desenvolvimiento en el manejo, en el tratamiento, y qué tanto se van a recuperar, qué tan rápido o qué tan lento, y cuál va a ser su percepción, digamos, también al manejo, al tratamiento que se indica. Entonces, es importante que el personal de salud que tiene este enfoque centrado en la persona de forma holística, digamos, sí considera la enfermedad, la trate y la cure con los tratamientos indicados por evidencia, pero también evalúe la experiencia del paciente en relación a su enfermedad porque va a encontrar alternativas mucho más cercanas a la persona de cómo abordar, de cómo dar seguimiento, mucho más empáticas y justamente más enfocadas a la compasión. La compasión, decíamos, tiene tres componentes. El primero es identificar el dolor o padecimiento ajeno. El segundo es saber que uno puede hacer algo para limitarlo, remediarlo, disminuirlo. Y lo tercero es hacerlo, que nos lleva a la acción. Entonces, el personal de salud ahora sí se estaría comportando efectivamente no solamente como una máquina que resuelve diagnósticos y tratamientos, signos y síntomas, sino como una persona humana también, humanista, que aborda no solo la enfermedad, sino la percepción de la persona que la está padeciendo. Y esto nos eleva, lo veremos en otro módulo, como este pequeño detalle nos supera en realidad mucho a lo que sería actualmente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, tú le pones los signos, los síntomas, te dice el tratamiento, pero deja de fuera en realidad al contexto de la persona. Y eso es lo que nos mantiene humanos. Y es lo que hay que mantener como personas, como el personal de salud y como prestadores de servicios. Muy bien. Pasemos a la última pregunta. Después de varios meses, Ana ve resultados, que es la reducción de daños, una mayor adherencia terapéutica. Se pregunta cuál es el principal desafío del líder al formar equipos eficaces en seguridad centrada en la persona.
Es decir, ella busca ahora formar equipos eficaces en seguridad centrada en la persona. Las respuestas serían opciones. Cumplir con indicadores técnicos, entender, comunicar e inspirar un propósito compartido, como seguridad más experiencia centrada en la persona, más participación, y generar energía de confianza, compromiso y manejo constructivo de conflictos. C sería delegar todo al paciente sin rol del equipo. D, enfocarse exclusivamente en resultados económicos. Ponemos una pausa, reflexionamos y continuamos. Bien, en este caso, em, podemos argumentar. Si solamente se cumplen indicadores técnicos, queda muy de fuera todo el enfoque de la cultura organizacional y solamente reducimos todo a números por indicadores técnicos, que son importantes. Siempre es importante demostrar en la rendición de cuentas, tener indicadores, por supuesto, pero no es único, no es solamente ese abordaje. Delegar todo al paciente sin rol del equipo, igual, se pierde trazabilidad, se pierde seguimiento y no demuestra un auténtico interés para con las personas. Enfocarse exclusivamente en resultados económicos es muy parecido a la respuesta anterior, solamente demuestra que sí, hay beneficios económicos al reducir riesgos y daños, pero no es el centro, digamos, del enfoque centrado en la persona. La respuesta sería entender, comunicar e inspirar un propósito compartido de seguridad más enfoque centrado en la persona, más participación y generar energía de confianza, compromiso y manejo constructivo de conflictos. Si recordamos la pregunta, Ana ve resultados, reducción de daños, mayor adherencia. Se pregunta, ¿cuál es el principal desafío del líder al formar equipos eficaces en seguridad central en la persona? El principal desafío, pero que es algo alcanzable y a lo que hay que apostarle, es justo en entender, comunicar e inspirar un propósito compartido. Si nosotros estamos tomando este curso porque nos interesa mejorar la gestión centrada en la persona, definitivamente también tenemos que desarrollar habilidades de liderazgo. Y una de ellas justo es involucrar al equipo, pero uno asumir que el propósito, la misión y la visión de la organización está orientada a mejorar la calidad de vida de las personas de la mejor manera. Y el enfoque centrado en la persona es un acercamiento importante a lograr esto, como lo es también, por supuesto, la seguridad. Siempre el enfoque centrado en la persona nos va a mejorar indicadores de seguridad y de calidad técnica e interpersonal. Y también, por supuesto, involucrar a la familia, ah, dar resultados positivos para la organización. Normalmente se llevan reconocimientos escritos, verbales, etcétera. Y por supuesto, generar energía de confianza, ya decíamos, generar acuerdos y cumplirlos, generar compromiso y el manejo constructivo de conflictos. Siempre va a haber conflictos en las organizaciones. ¿Cómo? Bajo un esquema de liderazgo podemos resolverlos de la mejor forma. Entonces, eh, vamos a la justificación. Como cerramos ambas charlas, un equipo eficaz requiere propósito motivador. Cuando se sabe el por qué y el para qué, se tiene por qué luchar, digamos, o por qué participar. Eso, por supuesto, sería la reducción de daños prevenibles cuando se participa y una energía que fortalezca la conexión, que haya confianza, compromiso y un conflicto saludable. Insisto, siempre va a haber conflictos, pero es diferente. De hecho, muchas veces al conflicto y al problema, más que llamarle conflicto y problema, se le puede llamar situación a resolver. ¿Cuál es la situación a resolver? Resolvámosla. Todo problema tiene una solución. eh, es por definición, hasta en las matemáticas. Resuelva este problema. Todo problema tiene entonces una solución. Por eso el conflicto y los problemas son situaciones a resolver. Y se cambia también el enfoque de cómo ver el conflicto y cómo ver los problemas. Recordar esta frase que nos gusta mucho, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Siempre una visión de equipo. El desafío del líder es integrar calidad, ética y el enfoque o el ciclo de mejora continua, por supuesto, con el paciente y la familia como protagonistas. Muy bien, pues aquí entonces terminamos y concluimos este Solving Case de este módulo del curso y continuamos con el resto de los módulos y las siguientes conferencias. Muchas gracias.